Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este día de reposo, a este día de Shabbat, este día en el que disponemos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser para buscar a nuestro Dios. Hoy con la oportunidad que Él nos da de venir ante su presencia, de reposar, de descansar y bueno, dándole gracias a Él por la vida que nos da, por sus misericordias, por su amor, por su bondad, por todo lo que Él ha hecho en nosotros y que hoy nos permita nuevamente reunir, congregarnos como hermanos alrededor de su palabra para estudiarla, para escudriñarla, pues es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Así que les damos la bienvenida a este día y bueno, al estudio que tenemos preparado para ustedes en este día de reposo, en este día de Shabbat. Los invito a que se dispongan, a que aparten este tiempo, a que tomen su Biblia y bueno, juntos podamos escudriñar las Escrituras, porque bien dijo Yeshua, a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Y si a ti y a mí nos parece que aquí en estas palabras hay vida abundante, pues dispongámonos para escudriñar la palabra del Señor. Así que vamos a orar y a disponernos para el estudio del día de hoy. Hoy estaremos estudiando la parashá número 12, que es la parashá que lleva por nombre Vayehi, que significa y vivió. Esta parashá comprende los capítulos 47, versículo 28 al 50-26 de Bereshit. Esta es la última porción de la Torá con respecto al libro de Bereshit o al primer libro de la ley. Así que en esta parashá vamos a hacer un cierre muy interesante, mirando, como vieron en el tema que tenemos para hoy, dónde está Efraín. Basado en dos citas, ¿no? Basado en la cita que se encuentra en Génesis 48, 19, haciendo una similitud o una comparación en la cita que está en Hechos 9, 15, que estaremos viendo. Así que, dicho esto, los invitamos a que nos acompañen en este estudio y podamos juntos escudriñar la palabra del Señor. Vamos a orar y a disponernos en esta mañana de Shabbat para estudiar la palabra. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, en este día por la vida que nos das, el aliento que pones en nuestro ser para buscarte, Señor. Gracias por el día de reposo, Rey, porque en tu misericordia es que hoy podemos permanecer firmes en tus palabras, Señor. Gracias, Padre, por revelarte a nuestras vidas, por enseñarnos tus caminos, Señor, por instruirnos día tras día. Gracias porque en tu misericordia no nos has abandonado y tu diestra siempre nos ha sostenido, Padre. Hoy queremos venir ante tu presencia, Rey, para buscar tu rostro, para escudriñar tu palabra, Señor, para encontrar en ella las palabras de vida que tú has preparado para nosotros desde la eternidad, Señor. Dirígenos en este estudio, Padre, que sean tus palabras en mi boca, Señor, que tus palabras sean las que hoy sean anunciadas, Señor, y que hoy haya oídos para oír y corazón para entender. Te agradezco, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Así que, familia, vamos a estudiar en este día estos dos textos que les menciono. Así que vamos a ver el temario completo de todos los 7 temas que tenemos para el día de hoy y vamos a ir desglosándolos uno a uno, escudriñándolos. Así que acompáñenme al temario. Hoy estaremos viendo como primer tema quién es Efraín, ¿no? La respuesta, digamos que global a todo esto es ¿dónde está Efraín? Pero para saber dónde está Efraín, tenemos que saber de quién estamos hablando y quién es Efraín, ¿no? Como segundo tema, Israel se divide en dos. Tercero, Efraín y su exilio. Cuarto, Judá, exilio y regreso. Quinto, el Eterno nunca dejó a su pueblo. Sexto, la restauración de las dos casas. Y séptimo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que estos son los 7 temas que estaremos viendo en la mañana de hoy, en el día de hoy, basados en la parashá Vayehi, que es la que corresponde a este día. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia con el primer de los 7
temas que tenemos para hoy. ¿Quién es Efraín? Y para poder comprender quién es Efraín en las Escrituras, tenemos que comenzar ¿desde dónde? Desde el principio. Siempre, para uno entender algo, hay que ir al principio de esto, ¿no? Al origen, ¿dónde comenzó todo esto? Acerca del pueblo escogido, acerca en especial de Efraín. Así que, remontándonos al principio de toda la historia, vamos a empezar con el llamamiento del eterno Abraham, ¿no? Este hombre que fue escogido por Dios de una tierra extranjera llamada Ur de los Caldeos en Mesopotamia, en lo que era Babilonia. De allí fue llamado este hombre que tenía por nombre Abraham. Y el Eterno da unas promesas impresionantes a este hombre. Y vamos a arrancar con esto. Acompáñenme al capítulo 12, versículo 1 al 3 del libro de Bereshit. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y veamos otra cita que está ahí mismo en Bereshit, pero en el capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Así que, familia, la promesa dada por el Eterno a Abraham, una promesa que incluye en él la bendición de todas las familias de la tierra, ¿no? Un hombre como tú y como yo, pero que tenía un corazón dispuesto para buscar al verdadero Dios. Y es por eso que el Señor escoge a este hombre y en él da una promesa de bendición, de engrandecer su nombre y de que Abraham sería bendición. Y le dice: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que para poder entender la promesa de Abraham, tenemos que buscar el significado de la palabra descendencia en su raíz. La palabra descendencia en el original, en la raíz, en la palabra hebrea que es usada para esta palabra traducida al español, valga la redundancia, es la palabra del Strong H2233, que es la palabra cera, ¿sí? Cera con acento en la E, cera, con Z, ¿no? Transliterándolo del hebreo al español se escribiría con Z, cera. Es una Zain, una Resh y una Ain, cera. ¿Qué significa cera? La palabra cera significa semilla, significa esperma. Eso es lo que significa la palabra cera. Así que cuando el Señor le dice a Abraham que bendeciría su descendencia, pues estaba hablando acerca de sus generaciones después de él. Así que esto significa que la descendencia de Abraham sería tan numerosa e incontable o innumerable, y que a su vez llegaría a todas las naciones, y que estos hijos de Abraham serían muchísimos. Veamos qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente que linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y aquí hay algo interesante porque empezamos a unir ya palabras del Tanakh con el Brit Hadashah. Y es la palabra linaje que el apóstol Pablo usa para decir que si nosotros creemos en el Mesías somos linaje. Esta palabra linaje es la misma palabra será del hebreo, ¿verdad? Que traduce esperma o simiente. Así que, comenzando con el hijo de la promesa que es Isaac, ¿no? Porque ese es el comienzo del cumplimiento de la promesa del Señor a Abraham. Empieza con Isaac. Y luego continúa esta promesa con el hijo que recibe la primogenitura de Isaac, que es ¿quién? Jacob, ¿no? Que luego es llamado Israel. Y luego de esto pasa hasta ¿quién? Hasta José, hasta Joseph, el que hemos estado viendo en las últimas parashá, las 3 últimas parashá hemos estado viendo la comparativa entre Yeshua y José, ese símbolo profético en José el soñador. Pues la promesa de multiplicar su descendencia pasa de Isaac a Jacob y luego de Jacob pasa a José. Y hay algo interesante que veremos hoy,
porque José no es el primogénito de nacimiento o por nacimiento de Jacob o de Israel. Entonces, ¿cómo llega a ser José primogénito de Jacob, cierto? Si el primogénito de Jacob no era él, era Rubén. José, digamos que sí era el primogénito de Jacob con Raquel, porque pues es el primer hijo que tiene con su esposa amada. Pero su primer hijo no es José, es Rubén. Este José, que se convierte primogénito de Jacob, y ahorita vamos a ver unas citas bíblicas con respecto a esto y sustentaremos por qué él termina siendo primogénito. Es el hijo que tiene con Raquel, pero este hombre, José, siendo muy pequeño, esto muy bien viendo en las últimas parashá, fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿cierto? Fue llevado por sus hermanos a Egipto y allí estuvo. ¿Cómo se desarrolla este tema? Y vamos antes de continuar, vamos a ir al capítulo de la parashá de hoy, al capítulo 48, y vamos a ver el versículo 19 del libro de Bereshit. Porque les dije, esta es la base de la parashá de hoy, del estudio. Mejor dicho, leamos el capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tus descendientes después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los dos hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues que se acercasen a él, y les besó y les abrazó. Y le dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver a tu descendencia. Entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Así que hay aquí una palabra supremamente importante, y es que la bendición de Jacob a los hijos de José, que los adopta, los toma para sí, dice: ellos serán como Rubén y como Simeón serán para mí. O sea, no serán contados como tus hijos, aunque son hijos de José, sino que serán contados como hijos míos, dice Jacob. Los adopta Jacob. Y hace algo interesante que ya habíamos visto en historias anteriores con respecto a la preeminencia en la primogenitura, ¿no? Y es que Abraham tiene un hijo antes que Isaac que se llama Ismael, pero la primogenitura no les da a él, la primogenitura les da a Isaac, que es el hijo de la promesa. Luego Jacob recibe la primogenitura, pero él no era el primogénito era Esaú, ¿verdad? Y ya vimos qué pasó con esto. Ahora llega
los hijos de José, Manasés el mayor y Efraín el menor, pero cuando los va a bendecir Jacob y adoptarlos para sí como sus propios hijos, él cruza las manos y pone la diestra sobre la cabeza de Efraín siendo el menor. Cuando lo normal, lo más lógico era que bendijera como mayor a Manasés, como primogénito, pero no lo hace así. La pone sobre Efraín y le da una palabra que vamos a recordarla aquí en el versículo 19 y es: mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo acerca de Manasés y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia, otra vez descendencia, la palabra descendencia es clave en toda esta enseñanza, formará multitud ¿de qué? De naciones. Si recordamos lo que el Señor le dijo a Abraham en el 12:1 al 3, le dice en el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren maldeciré y serán benditas en ti que todas las familias de la tierra. Ya le estaba diciendo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, las familias de la tierra, todas las naciones, ¿verdad? Y en el 15:5 que ya vimos, también le dice a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Así que es interesante que esa promesa que pasa, que es dada a Abraham, que luego pasa a Isaac, luego se transporta a Jacob y luego termina en Efraín, una promesa de multitud de naciones, de multiplicar las naciones en él. Ahora, volviendo a este primer punto de quién es Efraín, ¿cómo se cumple esta promesa en la vida de Efraín? Porque el Señor a través de Jacob escoge a Efraín, ¿no? Como primogénito, ¿cierto? Sobre Manasés, y porque a José también lo pone como primogénito sobre sus demás hermanos. Y hay algo importante aquí, es que cuando comprendemos la bendición de los patriarcas sobre sus hijos, podemos comprender la bendición de Jacob dada sobre Efraín y sobre el resto de sus hijos. Hay algo importante y es que en las palabras que se ven en esta parasha, que si la quieren ver verso a verso, los invitamos a que la busquen en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos esta parasha verso a verso. Y ahí hablamos de las bendiciones dadas a cada uno de los hijos, porque Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos. Pero en esta de parasha nos centraremos en dos bendiciones, en la que le da a Efraín y en la que le da a Judá. En esas dos bendiciones es en las que nos vamos a centrar en esta parasha. Y entender lo preeminente de una bendición de un padre a un hijo y en mayor trascendencia del patriarca Jacob a Efraín y a Judá. Ahora, la primogenitura, ¿no? En el contexto bíblico se refiere a que este primer nacido de la casa, ¿cierto? Es el que tiene la obligación o está encargado no solamente de cuidar de la familia y de preservar el nombre de la familia, sino también de transmitir las enseñanzas y las instrucciones que sus padres le han enseñado para que no se perdieran. Por eso Abraham, cuando tiene a Isaac, pues lo instruye, y luego Isaac las mismas enseñanzas que Abraham le dio se las instruye a Jacob, bueno, a sus ambos hijos, a sus dos hijos, a Esaú y a Jacob, pero Jacob permanece en esas enseñanzas. Esaú vemos que se desvía y se va en otro asunto, pero el que mantiene esas enseñanzas de su padre es Jacob. Y luego esas enseñanzas también son transmitidas de Jacob a sus 12 hijos, pero en José viene una bendición especial y, valga la redundancia, y en especial a su hijo Efraín, ¿cierto? Aunque con Judá también hay una bendición muy, muy especial. Así que el primogénito encargado de preservar el nombre, ¿cierto?, de la tribu, el nombre del patriarca, de cuidar de la familia, pero también de transmitir las palabras del Eterno, especialmente en el contexto bíblico, ¿no? De pronto hoy en día el primogénito no tenga esa trascendencia o esa relevancia en un contexto occidental, pero en el contexto bíblico y específicamente con los patriarcas, la primogenitura era muy, muy, muy importante. Exacto, porque tenía una responsabilidad. Y en este caso, ¿en quién perpetuaría el Eterno la promesa dada a Abraham? Porque eso es trascendental. O trascendental, no trascendente. ¿Cierto? Trascendental cuando uno lo piensa, y trascendente en el hecho de que Abraham recibió la promesa, pero esa promesa luego le es pasada a Isaac, la misma. Pero luego esa promesa le es pasada a su hijo Jacob. Y luego esa promesa le es pasada a José en Efraín y también en Judá. Pero revisemos, sigamos acá. Les decía yo ahora que el primer hijo de Jacob, ¿cómo se llamaba? Rubén. Es un hijo que tiene con Lea. Y a este le es quitada la primogenitura. Como lo dice Bereshit, acompáñenme, al capítulo 49, versículo 3 al 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Ven la trascendencia que era ser primogénito?
principal en dignidad, principal en poder, principio de mi vigor, impetuoso como las aguas, pero le dice Jacob, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Así que Rubén pierde la primogenitura porque subió al lecho de su padre, y esto es en castellano, en español, ¿cierto? Es que tomó una de las mujeres de su padre y se acostó con ella, ¿no? Y eso está prohibido por la Torah, está mal visto por el Señor, y en este orden de ideas, Rubén hizo algo que no debía hacer. Entonces, les quitaba la primogenitura. Y luego de este, pues viene Simeón y Leví, que son los siguientes en orden. Y veamos qué dice de ellos en el versículo 5. Todo esto está en esta parasha. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Malditos su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Fíjate que si se tratara de dar la primogenitura en orden, porque bueno, la perdió Simeón, entonces uno diría, Rubén, uno diría, bueno, le corresponde entonces a Simeón, que es el segundo, o a Leví, que es el tercero. Pero no así, porque el que decidió, o el que decidía a quién darle la primogenitura, lo hacía era el padre, ¿cierto? Rubén pierde su derecho. Y no hay una ley que diga como, bueno, si el primogénito pierde su derecho, entonces dáselo al segundgénito. ¿Cuál sería el nombre? Segundénito. Segungénito. Bueno, no. Simplemente él ya perdió la primogenitura, el padre decide a quién le pone esa primogenitura. Viendo que lo que implica ser primogénito y era la preservación del pueblo y el transmitir las instrucciones dadas por su padre. Así que ni Rubén, ni Simeón, ni Leví vienen a tomar primogenitura. Pero ¿qué pasa con Judá, que es el cuarto en nacimiento? Pues de Judá se habla en el 49:10 acerca de una revelación que el Señor da a través de Jacob con respecto a qué sería Judá. Y vamos al capítulo 49, versículo 8 de este libro de Bereshit. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa del hijo de su asna, lavó en él vino sus vestidos, y en la sangre de sus uvas, su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y bueno, esto tiene todo un símbolo profético acerca de Yeshua. En la parasha verso a verso vemos qué relación tiene esto hasta que venga Shiloh, a él se congregarán todos los pueblos, y que tiene que ver Shiloh con Yeshua, ¿no? Bueno, continuemos acá. Entonces, la primogenitura fue quitada. A Judá se le da una bendición especial, y es gobernar sobre sus hermanos. Ante ti se inclinarán tus hermanos. Tendrás el cetro. El legislador no se apartará de ti. O sea, tú vas a reinar sobre tus hermanos. Pero en cuanto a la primogenitura, es cuento aparte. Es otra cuestión distinta, ¿sí? Porque no llama a Judá como primogénito. Ahora, de todos los hijos de Jacob, 2 de estos son los que más resaltan en toda la escritura. Si tenemos en cuenta que José, digamos que sale un poco del panorama de los hijos de Israel, y entran en vez de él sus 2 hijos. ¿Quiénes? Efraín y Manasés. Y hay 2 de todas estas tribus que resaltan en toda la palabra, y es Judá y Efraín. Leamos qué dice Bereshit 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Aquí está el pecado de Rubén, por lo que perdió la primogenitura, ¿no? Y en el 49 está la maldición por haber cometido este gran pecado, ¿no? De haber subido al lecho de sus padres. Y ahí lo leímos. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Pero luego en Primera de Crónicas, el escritor nos menciona este dato no menos importante, sino en cambio muy, muy, muy importante. Y fíjate lo que dice Primera de Crónicas 5, del 1 al 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y abre un paréntesis aquí el autor de Crónicas y nos narra y nos dice, porque él era el primogénito.
Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. El autor de Crónicas nos dice que la primogenitura dejó de estar en Rubén y pasó a los hijos de José. Y de Judá dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue dado a José. Así que a Jacob le nacen 12 hijos, y estos conforman las 12 tribus de Israel, de quienes se forma la nación llamada Israel. ¿Cierto? Una nación que estuvo cautiva en Egipto durante 430 años. Ahora, Jacob tuvo 2 hijos de su amada esposa Raquel, por la que trabajó tan duro para poder estar con ella, ¿no? ¿Cuáles son los 2 hijos que tiene Jacob con Raquel? José y Benjamín. Algo que es muy importante aquí de entender es que en el significado de los nombres, ¿cierto? Su significado original de los nombres, hay un propósito, ¿cierto? Los nombres en hebreo tienen, y ya lo hemos estudiado muchas veces, los nombres en hebreo tienen propósito, ¿cierto? Los nombres que son dados a los patriarcas, en especial Abraham, Isaac, Jacob, todos estos nombres a las 12 tribus tienen en sí un propósito. Y es en el significado de los nombres que entendemos parte o gran parte del plan del Señor, del Eterno. Por eso es que el primer pasaje que leímos, a Abraham no se le llamaba Abraham, se le llamaba Abram. Ese era su nombre, Abraham. Luego el Señor le cambia el nombre por Abraham, ¿no? Porque pasaría de ser padre de un pueblo a padre de muchedumbre de pueblos o de gentes. ¿Dónde está eso escrito? Génesis 17:5. Bereshit 17:5. Dice: y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fíjate que pasó de ser el padre de un pueblo, Abraham, ¿cierto? Abraham, padre de una nación o de un pueblo, a Abraham, padre de muchos pueblos, o como dice aquí, muchedumbre de gentes. Y José es quien continúa con esa promesa dada a Abraham. Ya lo leímos aquí en el capítulo 48:14, cuando le dice que extiende la mano sobre Efraín, que era el menor, y le dice, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Es en estos hijos de José, y en especial en Efraín, que la promesa dada a Abraham de serás padre de muchedumbre de gentes se transfiere. No es Judá el que lleva este nombre o esta bendición. Es el hijo de José, Efraín. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa el nombre de Efraín? Fructífero. Y es curioso que ese en José, él añade, ¿cierto? Eso es lo que significa José, que viene el fructificar. Viene el Efraín. Así que fíjate, pasa de estar la promesa en Abraham, luego en Isaac y luego en Jacob, a en José, que Dios añade. ¿Qué añade en José Dios? La multitud de los gentiles, o al fructífero, o a Efraín, ¿no? Así que es aquí donde debemos leer atentamente, ya que si vemos aquí en el versículo 19 del capítulo 48 de Bereshit, dice multitud de naciones, multitud de gentes. ¿Y por qué debemos leer atentamente? Porque esta palabra, que es traducida aquí como multitud de naciones, es una palabra en hebreo que se pronuncia Melo Agoim. Melo Agoim. ¿Y qué significa Melo o la expresión Melo Agoim? Son 2 palabras. Melo, que significa plenitud o abundancia, y Goí, que significa nación extranjera, o, ¿cuál es el término más conocido? Gentil. Así que, ¿qué traduce este versículo al final? Y su descendencia formará
multitud de naciones, lo que en realidad está diciendo aquí es formará plenitud de gentiles. Ahí ya vamos, porque esta palabra plenitud de gentiles ya nos suena, ¿no? Porque se menciona en el Nuevo Testamento. Se menciona en el Brit Hadashah la palabra plenitud de gentiles. Pero fíjate que es hasta que desentrañamos aquí el Tanaj que entendemos o que vemos alguna relación directa a palabras de Pablo cuando habla acerca de la plenitud de los gentiles. No es un término nuevo en el Brit Hadashah, la plenitud de los gentiles. Es un término que viene desde la bendición que el Señor le da a Efraín por medio de Jacob. Y es la promesa que el Señor le da a Abraham. El Meló a Goim. La plenitud de los gentiles. Sabiendo esto, es que entenderemos por qué la primogenitura fue dada a José en manos de Efraín. ¿Sí? Sabiendo esto, prosigamos y veamos qué comienza a suceder con Israel. Y para esto vamos al segundo tema. Ya sabemos que Efraín, en él fue transmitida la promesa de Abraham. Y ahora Efraín es llamado, ¿cómo? En él serían llamadas, ¿qué? Las multitud de naciones. Así que Efraín viene a ser el Meló Goim, o la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Entonces ya respondimos quién es Efraín. No solamente el primogénito, sino también la plenitud de los gentiles, o la plenitud de las naciones. Continuemos con el tema número 2. Israel se divide en dos. Justo era el tema 2. En el reinado de Salomón, y aquí, bueno, narro un poquito la historia rápidamente. En el reinado de Salomón se anuncia que el reino de Israel, o sea, las 12 tribus, sería dividida, o sería dividido. ¿Por qué sería dividido el reino de Salomón? Por sus pecados, por el pecado de idolatría que cometió Salomón, permitiendo que sus mujeres extranjeras edificaran templos de adoración paganos a sus dioses, como lo está escrito en Primera de Reyes 11, del 11 al 13. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual he elegido. Así que es por el pecado de idolatría que comete Salomón, pero también es por su desobediencia a todas las instrucciones y mandamientos que el Eterno había establecido para los reyes en Israel. Y esto es muy cercano a lo que hemos estado estudiando en los estudios de inicio de Shabbat de Primera de Reyes, porque precisamente en esa historia es en la que estamos ahora caminando. Recordemos qué mandamientos dio el Señor a Israel cuando tuviesen reyes sobre sí. Dice el capítulo 17 del libro de Deuteronomio: cuando hayas entrado en la tierra de Yahweh tu Dios, que Yahweh tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí que un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos ¿qué? Por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Así que Salomón no solamente se desvió en pos de otros dioses, cometió idolatría, ¿cierto? Sino que también dejó de hacer lo que el Señor ordenó, y era mantenerse en la instrucción, como haciendo una copia de la Torá y escudriñándola todos los días, ¿no? También leímos, vamos a Primera de Reyes 10, del 14 al 15. Leímos en la Torá, ¿qué no podía hacer? Tener muchos caballos, acumular riquezas, ni tener muchas mujeres. Y lo que debía hacer era tener una copia de la ley y escudriñarla. Bueno, ya vimos
que su corazón se desvió en pos de dioses ajenos. También, versículo 14, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y de las contrataciones de espías y de los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Así que aquí nos menciona que Salomón tuvo muchísima riqueza. Y más adelante en el capítulo 11 dice, versículo 1, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón, de la hija de Faraón, perdón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y si sigues leyendo o vas al estudio de Primera Reyes 11 que ya tenemos montado en el canal, vas a ver todo lo que hizo Salomón. Les puso templos a cada dios de sus mujeres, le edificó templo a Moloc, a Astarot, sacrificó ahí ofrendas, holocaustos, mejor dicho, hizo todo en contra de lo que el Señor le había ordenado. Así que el Eterno anuncia la división del reino de Israel por medio de un profeta llamado el profeta Ahías. Ahías es el profeta que le dice a Jeroboam. Jeroboam era un hombre efrateo, descendiente de la tribu ¿de qué? De Efraín, o sea, hijo de José. Este Jeroboam era siervo de Salomón. Y a este, por medio del profeta Ahías, eso está en Primera de Reyes 11, 26 al 40, el Señor le dice, te voy a dar 10 tribus. Recuerdan que el profeta llevaba un manto y se lo quita y lo rompe en 12 pedazos y le entrega 10 pedazos a Jeroboam. Pero le dice el profeta que a Roboam, hijo de Salomón, le entregará las otras 2 tribus, que es Judá y Benjamín, quienes luego se convierten en una sola tribu, ¿no? Esto es Judá. ¿Por qué? Porque es la tribu predominante o la más grande. Ahora, esto sucede porque le deja una tribu a Roboam, el hijo de Salomón, por la bendición que el Señor había dado a través de Jacob a Judá. Y es que no se apartaría el cetro del reino de Israel de Judá. Así que por más de que Salomón cometió el pecado que cometió y trajo consecuencias a Israel, que la dividió en 2, el Señor dice, ok, le voy a dar 10 tribus a Jeroboam, un efrateo, de la misma raíz de la palabra que lleva por nombre un hijo de Jacob, que es Efraín, que significa que el que añade. Así que Jeroboam es que descendiente de esa promesa que el Señor hizo a Efraín, el hijo de José. Esta bendición que el Señor da a través de Jacob a Judá hace que el Señor permanezca con la palabra de Judá no dejará de tener rey sobre Israel. Aunque ya estaba dividido, aunque se iba a dividir, el cetro seguiría estando en Judá. Pero dice la promesa hasta que venga Shiloh, ¿no? Que es una referencia directa a Yeshua, el Mesías. Ahora, este anuncio de la división de las tribus, este anuncio de dividir las tribus, de dividir a Israel en 2, se cumple en el año 930 antes del Mesías. Es en este año aproximadamente que se divide Israel en 2 reinos, en 2 casas. La casa del norte o Israel en el norte, cuya capital es Samaria, ¿cierto? O conocida también como Efraín, y la casa del sur, o el reino del sur, ¿cierto? Conocida como Judá, cuya capital es Jerusalén. Una gobernada por Jeroboam, siervo de Salomón, descendiente de Efraín, y la otra gobernada por Roboam, hijo de Salomón, descendiente de Judá. Así que vuelve la preeminencia de 2 nombres de 2 tribus de Israel, Efraín y Judá. Jeroboam se lleva ¿a quién? A Gad, a Rubén, a Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. Y Judá, ¿cierto? O más bien Roboam, hijo de Salomón, se queda con Judá y con Benjamín. Pero como es Judá más grande, termina siendo Judá la tribu predominante en este lugar, en el sur. Ahora, la casa del sur con su capital Jerusalén, conocida también como Judá, que es gobernada por Roboam,
Al quedar divididas las 12 tribus de Israel, ¿cierto? El Eterno hace algo y cuando pasa esto, Robán dice, voy a subir a pelear contra Jeroboam para quitarle el poderío de las otras 10 tribus y devolverlo a mí. Pero el Señor le dice, no lo hagas. No lo hagas porque ya he decidido que él va a tener 10 tribus y tú te vas a quedar con el resto. Eso ya está dicho. Ahora, es aquí donde empieza, bueno, continúa todo este plan del Eterno de hacer de Efraín la plenitud de los gentiles y cumplir la promesa dada a Abraham. Es aquí donde se empieza a tomar forma, porque es en esta división que fue necesaria, esta división fue necesaria para que se cumpliera ese propósito del Señor en Efraín, propiamente descendiente de José. Así que, como Israel se divide en dos, una parte queda dirigida ¿por quién? Por Efraín, y la otra parte queda dirigida por Judá, ¿no? Preeminencia de Efraín y de Judá en Israel. Así que esta división de estos dos reinos o de estas dos casas no es más que el resultado de ese plan divino del Señor, dirigido por Él para dar el cumplimiento a esa promesa del Señor a Abraham, que ya leímos en Génesis 35:11. Ahora, cuando entendemos que esta división fue propiciada por el Señor, gracias al pecado de Salomón y gracias a lo que sucedió, resulta y pasa que empieza un plan completo de parte del Señor para hacer que Efraín resultara ser el Meló Agoín, o la plenitud de los gentiles. Y con respecto a esto quiero hacer un comentario porque el tema de que el Señor propicia los planes o propicia las cosas para que se den de acuerdo a lo que Él desea, escuchaba el comentario de alguien con respecto a esto, ¿no? Porque si bien es cierto, todos tenemos libre albedrío y libre decisión, ya lo hemos hablado muchísimas veces. Pero ¿cómo entender que el Señor perpetúe sus planes para sus propósitos? ¿Cómo se entiende eso? La manera más fácil de entender. ¿Alguna vez han jugado ajedrez? Creo que de pronto algunos, otros no. Unos somos malos, yo soy más malo para el ajedrez que quién sabe qué. Hay otros que son más buenos. Pero haz de cuenta que tú, no siendo muy bueno para el ajedrez, te sientas a jugar ajedrez con el campeón mundial de ajedrez. ¿Qué pasa cuando uno juega contra el campeón mundial de ajedrez? ¿Qué hace el que sabe jugar ajedrez, que es el campeón mundial? Va a hacer que tú, de acuerdo al movimiento de sus fichas, tú pierdas, ¿cierto? Pero él no te coacciona. Él no te dice, oiga, mueva el peón adelante, mueva el caballo acá. No, tú libremente tomas la decisión de dónde poner el peón y dónde poner el caballo. Pero como el que sabe jugar es el profesional, el máster en ajedrez, pues él va a llevar sus fichas para, en esa movida de fichas, hacer que tú muevas las tuyas como él quiere. Pero vuelvo y digo, él no te está diciendo directamente cómo moverlas, tú las estás moviendo. Y en esta comparativa, pues entiendo un poco cómo es los planes del Señor. Nosotros tenemos la libre decisión de cómo movernos, pero el Señor en su misericordia va poniendo las fichas delante y nos va diciendo, ¡pum!, nos pone la ficha. Y cuando ya está el caballo ahí delante y ya no puedo avanzar, pues me toca coger para otro lado. Y ahí es donde los propósitos y la voluntad del Señor se empiezan a cumplir en la vida del hombre. Y es por eso que Rubén hace lo que hace, Leví, Judá, Leví y Simeón hacen lo que hacen, y resulta Rubén perdiendo la primogenitura, y luego el Señor se la pone a José, y luego a Judá el cetro, y todo esto, que es algo planeado por el Señor y no se sale de sus designios, pues resulta siendo así. ¿Por qué? Porque cada uno en su libre decisión tomó el camino que escogió, pero el Señor fue poniendo también sus fichas, ¿no? Así que es aquí donde empieza a cobrar más sentido el tema de la plenitud de los gentiles, de cómo resulta Efraín siendo el Meló Agoín. Y vamos al tercer tema ahora. Y el tercer tema es Efraín y su exilio. Empecemos por recordar las palabras de Jacob sobre Efraín. Tu descendencia vendrá a ser Meló Agoín. Esto es plenitud de gentiles, ya lo leímos. En el año 722, aproximadamente, los asirios conquistan el norte de Israel. Ya se había dividido Israel. Les mencioné cuándo se dividió Israel. En el 930, antes del Mesías. Pero es hasta el 722. Recordemos que los años antes del Mesías se cuentan de adelante para atrás. O sea, entre más años,
era más atrás y entre menos años era más cercano a Yeshua o más adelante, ¿sí? Así que en el 930 es que pasa la división de las dos casas, pero es hasta el 722 que vienen los asirios aproximadamente a conquistar el norte de Israel. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 7 del 1 al 23, no lo voy a leer. Y ahí, cuando vienen los asirios, por causa del pecado de Israel, ¿por qué? Porque Jeroboam empezó a poner templos, mandó a que los que quisieran ser sacerdotes pues fueran sacerdotes, y todo esto que aconteció con la división de las dos casas, pues esto propició a que el Señor mandara a los asirios para conquistar al norte de Israel, propiamente las 10 tribus. Y con respecto al norte de Israel o a las 10 tribus, en los profetas se encuentran muchas palabras, porque hay muchos profetas que fueron enviados a Israel en el norte o a Efraín para que se arrepintieran, ¿cierto? Porque recordemos que en la promesa que el Señor le da a Jeroboam le dice: si te mantienes en mis caminos, si te mantienes en mis palabras, pues yo voy a perpetuar tu reino y tú vas a seguir siendo rey y tus descendientes después de ti sobre mi pueblo, hablando de las 10 tribus en el norte. Pero Jeroboam se enloquece y hace hasta para vender, y sus descendientes después de él también. Todos los reyes que vienen después de Jeroboam en el norte son una locura, hacen hasta para vender. Entonces, el Señor envía muchos profetas, y a estos profetas que envía, estos profetas usan términos o palabras para referirse a Efraín. ¿Cómo? Como la casa de Israel, Efraín, Samaria, Israel, paloma incauta. Eso es un término que es usado por los profetas para referirse a Efraín. No compadecida, ¿cierto? Lo Ruhamá en Oseas, ¿cierto? O Lo Ami también, eso es otro término refiriéndose a Efraín, a las 10 tribus del norte. Asno montés, también lo habla Oseas. Flechas, la rebelde, Israel, los ebrios de Efraín. Todos esos son términos hablados por los profetas para referirse al reino del norte. Así que cuando encontramos estos términos en los profetas, tenemos que entender que estaba hablando acerca de las 10 tribus en el norte. No todos los profetas fueron enviados a todo Israel, y tampoco no todos los profetas fueron enviados o a Judá o a Efraín. Fueron distintos. Y estos son esos nombres que los profetas le dan a estas tribus, a las 10 tribus del norte. Y estos, cuando los tomamos en cuenta, entendemos mejor las escrituras. Ahora, al conocer un poco de la historia de lo que sucedió a las tribus de Israel, comprendemos que por la desobediencia a los mandamientos del Eterno, dados por Moisés en el Sinaí, estas tribus fueron llevadas a cautiverio a otras naciones. No solamente vienen los asirios y toman posesión del norte, sino que cogen a los israelitas que estaban en el norte y los sacan de su tierra. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 17, 24 al 41. No la voy a leer, ¿sí? Porque si la leo se nos va muy largo. Desde el 24 al 41, ahí narra que vienen los asirios y cogen a todos los israelitas, a las 10 tribus del norte, y se las llevan lejos, las esparcen por toda la tierra. Y es ahí cuando empieza a cumplirse la palabra dada a Efraín: multitud de gentiles, multitud de naciones. ¿Por qué? Porque luego que vienen los asirios y se los llevan a todas las naciones, Israel se mezcla y ya viene a ser parte de las naciones. Y como lamentablemente estas 10 tribus no se mantuvieron en las instrucciones del Eterno, o sea la Torá, sino que fueron en pos de dioses ajenos, esto hizo que el pueblo se apartara totalmente del Eterno, se paganizaran totalmente. Esto está en Primera de Reyes 12, 25 al 33 y en Segunda de Crónicas 11, 15. Esto implica que perdieron su identidad, una identidad que los distinguía como hebreos, como israelitas, y ahora eran tenidos por naciones o gentiles, ¿no? Que es la palabra que se usa como traducción de goí, ¿cierto? Gentiles. Adoptan tiempos y costumbres, tradiciones, nombres, apellidos y una vida igual, ¿cierto?, a la de los gentiles, a la de las naciones a las que fueron enviados. Y ahí empieza el cumplimiento de la promesa dada a Efraín del Meló a Goim. Y veamos qué pasa en el sur, qué pasa en Judá. Y vamos al siguiente tema. Y es el cuarto tema, que es Judá, exilio y regreso. La casa del sur, ¿no? Judá también fue conquistada, ya no por los asirios,
sino por ¿quiénes? Por los babilonios. Los babilonios conquistan a Jerusalén, Segunda de Reyes 24, esto aproximadamente en el 605, y son llevados al exilio. Contrario a lo que pasó con Efraín, que fue llevado al exilio y no regresa, Judá y Benjamín duran aproximadamente 70 años en el exilio, en Babilonia. Y al término de ese exilio, por mandato de Dios, dado a un hombre llamado Ciro, ¿cierto? El rey de Media y de Persia, este Ciro permite el regreso de los judíos, Judá y Benjamín, pero ya sabemos que Judá era el que predominaba, de los judíos a Jerusalén, ¿no? En Isaías 44, 28, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y más adelante, en el 45, del 1 al 3, el mandato del Señor a Ciro dice: así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones de delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Israel, que te pongo nombre. Lo escogió el Señor a Ciro, a un rey gentil, a un rey persa, ¿para qué? Para propiciar con esto el retorno de Judá a Jerusalén. Dice en el 4 ahí mismo en Isaías 45, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi ungido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. El Señor permitió que este hombre desconocido, que no sabía quién era ese Dios, fuese usado para traer de regreso a Judá, a Jerusalén, y reedificar el templo. Es cuando Esdras, Nehemías, Zorobabel, todos estos regresan del exilio y empiezan a reedificar la nación nuevamente. Ahora, históricamente, dicen los historiadores, valga la redundancia, que aproximadamente el 5% de todos los llevados cautivos a Babilonia son los que regresan. No regresó el 100% de los llevados cautivos. ¿Esto por qué? Porque muchos dijeron, ya tenemos vida aquí, 70 años en Babilonia, yo ya tengo vida aquí en Babilonia, yo que me voy a regresar allá, a una tierra inhóspita, una tierra llevada, ¿cierto? Aquí teniendo mis empresas, y el Señor los dejó allá, listo, pues entonces quédense allá. Y regresan Zorobabel, ¿cierto? Que es el que empieza a reedificar, Esdras, Nehemías, ¿cierto? Estos en liderazgo, dice que mientras que edificaban la ciudad, tenían en una mano la espada y en la otra el martillo para levantar las paredes. Y así edificaron Jerusalén, mientras que peleaban contra sus enemigos, reedificaban Jerusalén. Ahora, este 5% que regresa de Babilonia, regresan y siguen guardando la Torá. De hecho, se encuentran los rollos, ¿cierto? De un remanente pequeño, encuentran los rollos de la Torá, los leen, dicen que estaban en la fiesta de los tabernáculos y la leyeron y lloraron todos, y dice que se leyó la Torá de principio a fin y todos se postraron, lloraron, y les dice, ¿quién es el que lee? ¿Esdras es el que lee? Esdras es el que la lee, ¿no? Les dice, no se aflijan, no se atribulen, el Señor nos ha traído aquí para que cumplamos su palabra, su propósito, bueno, y es tiempo de seguir adelante, ¿no? Y estas palabras se están cumpliendo hoy, bueno, todo lo que pasó, un pequeño remanente. ¿Estos qué pasa? No pierden su identidad, a diferencia de Efraín, de las 10 tribus llevadas por los asirios al exilio, esos sí pierden la identidad. Por eso es que en Efraín pierden nombres, pierden costumbres, ¿cierto? Pierden los tiempos, todo esto pasa a ser como el de los gentiles, adoptaron esto. Pero con Judá no pasa así, porque entre los 70 años el Señor preserva un remanente, que es ese 5% que dicen los historiadores que regresan. Este 5% que regresa mantuvo la fe en el Dios de Israel, y cuando regresan y encuentran los rollos de la Torá, comienzan a guardar nuevamente la Torá, pues para que no les aconteciera lo que ya les había acontecido por causa de la desobediencia a la ley, cuando ellos les dicen, mira, nosotros vinieron todas estas maldiciones por causa de ser desobedientes, así que pongámonos otra vez en forma a obedecer al Señor para que nos evite nuevamente un exilio, una conquista como la que pasó, pero que luego es conquistada por los griegos y luego por los romanos. Porque si bien Ciro
que era el rey de los persas y de los medos, digamos que mantienen a Jerusalén ahí. Era de ellos, digamos, de alguna manera, porque ellos son los que le permiten, pero estaban como un poco más alejados. Pero cuando vienen los griegos y acaban con los persas, estos sí vienen y ponen allí hasta templo de Zeus y de todo allá mismo. Esto sí ya acá, y luego vienen los romanos. Y entonces cuando llega el tiempo de Yeshua, estos judíos que han regresado ahí permanecían, pero ya bajo el dominio de Roma. Sí, claro, muchos también huyen. Ahora, también entre estos judíos, pues cuando vienen los asirios a conquistar a las 10 tribus del norte, también muchos huyen hacia el sur y se refugian en Jerusalén, ¿cierto? Entonces digamos que en Judá o en los judíos hay hay remanente de todas las tribus, ¿verdad? De ahí a que hoy en día pues hayan muchos que lleven por nombre Leví, Cohen, acerca de los levitas, ¿cierto? Y tengan nombres relacionados con otras tribus no propiamente judías o de Judá. Digamos, el apóstol Pablo, Rav Shaul era ¿de dónde? De Benjamín. Él era benjaminita. Y hasta ese entonces se seguía, digamos que todavía se seguía la pista de yo de qué tribu soy. Por más de que Pablo era conocido como un judío, ahí está el ejemplo más claro, Pablo era un judío, conocido como un judío, él no era propiamente de la tribu de Judá, sino que él era de la tribu de Benjamín. Y él lo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Así que esta es la historia de Judá. Un pueblo que es llevado al exilio a Babilonia, pero que regresa para preservar, por misericordia de Dios, a Jacob y la promesa que le hizo a David, de un remanente y de que Israel permaneciera. Las otras 10 tribus perdidas en el espacio. ¿Han visto esa serie, Perdidas en el Espacio? Bueno, esas están perdidas entre las naciones, cumpliendo el propósito de Dios, que fueran multitud de naciones, Melo Agoim, o plenitud de los gentiles. Ahora, dicho todo esto, con todo lo que ha pasado de la dispersión, de los que van y pero regresan, el Señor nunca dejó a su pueblo, nunca lo ha dejado. Y uno diría, bueno, se olvidó del de Efraín, del disperso, del que se mezcló allá y solo se acordó de Judá y por eso solo le permitió regresar a Judá. Pues no, vamos a ver que en este quinto tema, y es el Eterno nunca dejó a su pueblo. Antes que todo sucediera con ambas casas, esto que ya vimos, el Eterno les estuvo enviando, como les dije antes, profetas. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, para que volvieran a las instrucciones de la Torá. Porque ambas casas, no solo Efraín, ambas casas, por eso es que el Señor viene con Babilonia y acaba con Judá. Porque ambas casas fueron desobedientes. En medio de la narración de los profetas, con respecto a Judá, dice, y Judá, viendo a la rebelde de Israel, no con todo y eso aprendió, sino que también se rebeldizó y también hizo, ¿no? Porque Judá ve que vienen los asirios y se los llevan cautivos y con todo eso ellos siguen también haciendo, porque dice que hay un pasaje por allá en un profeta que dice que el Señor lo llevó en el espíritu al profeta y entró a una de las recámaras del templo y le estaban endechando a las mujeres a Tamuz. Estaban haciendo cosas paganas en el templo de Dios. Y ahí es cuando el Señor se molesta y los expulsa. Así que tanto el norte como el sur ambos fueron desobedientes. Es por amor a la promesa del Señor dada a Jacob, a Isaac y a Abraham que el Señor permite que regrese Judá como un remanente, ¿verdad? Ahora, la casa del norte, Efraín, recibe profetas, ojo aquí, por un periodo aproximado de 200 años. Eso es mucho tiempo. Es mucho tiempo está recibiendo palabra del Señor diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a mis mandamientos, vuélvete a mis instrucciones. ¿Saben cómo se llama esto en palabras bíblicas? Que el Señor es ¿qué? Sí, pero entre los atributos que menciona Pablo en 1 Corintios 13 acerca del amor, ¿cuáles son las características del amor que dice Pablo en 1 Corintios? El amor es ¿qué? ¿Cuál sería esta? Con respecto a que el Señor mande 200 años profetas para que el pueblo se arrepienta y con todo y eso el pueblo no se arrepintió. Dice 1 Corintios 13, el amor, ustedes van a decir cuál es. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, ¿cierto? El amor de Dios, estas características que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 es describiendo el amor que Dios tiene para con nosotros y que nos enseña, debemos nosotros tener también con nuestro prójimo. Porque díganme si no es sufrido, benigno, ¿cierto? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todas esas cosas, esperar durante 200 años para que Israel se arrepintiera.
mandando profetas. No es mucho, aunque para nosotros es mucho, porque yo ni siquiera existía. Y el avance que ha habido, ¿cierto? Pues algo así fue con Israel, el avance que tuvo, pero en desviarse. Cada vez más pecado, más maldad, más templos, más idolatría, más y más y más y más y más. Y el Señor les mandaba profetas y ellos más se ponían rebeldes. De hecho, Yeshua dice acerca de esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Porque les voy a mencionar a Efraín, a Israel, al norte. Esos fueron los profetas que fueron enviados: Oseas, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Isaías, Amós, Abdías y Miqueas. Estos profetas fueron enviados a Efraín. No quiere decir que estos no hayan hablado acerca de Judá. Hay profetas como Isaías que también habla acerca de Judá, Jeremías también habla acerca de Judá, pero propiamente con respecto a Efraín, estos 8 profetas fueron enviados. El Señor, ¿por qué envía durante 200 años a profetas? Para que estos no siguieran, Israel no siguiera como animal, como animalitos, siguiendo sus instintos, yendo en pos de la idolatría y de sus pecados, sino para que se arrepintieran. Es tanto así que el profeta Oseas usa un adjetivo calificativo con respecto a Efraín en Oseas 7:11 y le dice: Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Israel es paloma incauta. Y en Oseas 8:9 dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés. Fíjate que el Señor los trata por medio de los profetas como un animalito que va en pos de sus instintos, ¿no? ¿Cómo es una paloma incauta? Esa va y picotea y no sabe que ahí está la trampa, que ahí está el cazador, no, sino ella va y ahí hay comidita, pum y pum. El asno montés habla de un animal indómito, de un animal que es rebelde. De hecho, los burros son tercos. Pues, ¿no han visto el dicho que dice más terco que una mula? Pues, de hecho, los asnos son tercos, y cuando son asnos monteses, aún más. Ve y coge un asno salvaje y trata de domesticarlo, es complicado. Y ahí es la relación que hace el profeta Oseas a través de sus palabras enviadas por Dios con respecto a Efraín, como un animal que se va en pos de sus propios deseos. Así que esto con Efraín, con Judá, durante 120 años el Señor manda profetas. ¿Por qué menos? Unos dirán. Pues los mismos profetas nos responden esto y nos dicen: ya el Señor había enviado a esos profetas a Efraín y les había dicho: arrepiéntanse. Pero Efraín no quiso oír. Y Judá, viendo todo lo que el Señor hacía con Efraín, no cambió. Porque primero llevaba a Efraín por los asirios y luego llevaba a Judá por los babilonios. Esto quiere decir que tuvieron más tiempo a arrepentirse los judíos o Judá. Pero no se arrepintieron, igual siguieron en su recocha. Ahí es donde uno ve que cuando uno dice: no, pero es que mire, si ese es peor de malo que yo, pues aquí también sigo siendo así. Y eso es como la contemplación y justificación que tuvo Judá. Mírenlos a ellos allá. No les ha pasado nada y todo lo que les dice el Señor los regaña. ¿Nosotros qué nos va a pasar? Nosotros tenemos el templo, tenemos a los sacerdotes, y se creían, mejor dicho, que no les iba a pasar nada. Y el Señor les dijo: es que pueden tener el templo, los sacerdotes pueden tener al descendiente de David, pero los acabo, los arraso a todos. Entonces, es lo mismo que le dicen los judíos a Juan el Bautista. Abraham tenemos por padre, y Juan el Bautista les dice: pues los felicito que sea su padre, pero a Dios no le importa que ustedes sean descendientes de Abraham. Si ustedes no hacen lo que es debido, mire, puede tener el apellido más judío que se le ocurra, el más judío, no sé cuál es el apellido más judío, pero el apellido más judío, puede tener la descendencia, mire, puede tener en la casa un árbol genealógico que lo lleve hasta Judá. Pero si usted no guarda la Torá, a Dios no le importa, porque no es judío el que lo es en lo exterior, es judío el que lo es en el interior, el que tiene circuncidado el corazón. Eso es lo que habla la palabra acerca de cuál es un verdadero descendiente de Judá o un verdadero israelita. Es ahí donde empezamos a entender todo esto. Miramos un pasaje en Mateo 15:24 y vamos adentrándonos aún más en el Nuevo Testamento, que no lo hemos tocado mucho. Vamos a adentrarnos un poco más en el Nuevo Testamento. Dice, Yeshua respondiéndole a una mujer cananea, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel según el contexto que llevamos y la historia que ya hemos revisado? Efraín, que por su pecado fue expulsado de su tierra por los asirios y dispersado y nunca volvió. ¿Qué hicieron los asirios? Trajeron gente de otras naciones y las pusieron a vivir en Samaria y en Israel como tal, en el norte. Pero a los de propiamente de ahí los esparció y a estos nunca les permitió regresar. Así que
los profetas estuvieron hable y hable y hable para que estos regresaran, pero no volvieron y por eso el Señor los envió dispersos. Cuando esta mujer cananea viene y le dice a Yeshua, ten misericordia de mí, él le responde, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tengan ese pasaje ahí porque ahorita lo vamos a estudiar más a fondo. Entonces, a partir de la división de las 10 tribus, Israel en el norte se empieza a conocer como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y gracias a estudiar la escritura más detalladamente, a entenderla desde el principio para comprender su final, es que podemos darnos cuenta de lo que Yeshua, al igual que a esta mujer cananea le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la que es Israel, también menciona en el capítulo 4:17 del libro de Mateo. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento o arrepentíos? Viene de una palabra hebrea que se pronuncia teshuvah. Teshuvah. Teshuvah significa retornar, volver al original o literalmente dar vuelta en U. ¿Han ido ustedes por la calle en la moto o en el carro, los que manejan, cierto? O bueno, si vayan en bus, en lo que sea, va uno y hay una señal que admite o prohíbe dar la U. ¿Qué quiere decir? Que tú vas para allá y de repente coges y te regresas para el otro lado. El retorno. Ese conocido como retorno o hacer la U, eso es lo que significa teshuvah. Que tú vas para un lado y de repente te das cuenta de que ese no es el lado correcto y tienes que devolverte. Pero fíjate que no es como una desviación para allí, no es de retorno completamente porque te desviaste del camino. Eso es lo que significa la palabra teshuvah. Y lo que Yeshua está diciendo aquí en Mateo 4:17 es que es necesario que esas ovejas perdidas de la casa de Israel retornen, hagan teshuvah, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Retornar a qué? ¿Arrepentirse de qué? ¿Volverse a qué? La Torá. Volverse a la Torá, volverse a la ley, a las instrucciones dadas por el Señor a través de Moisés en el Sinaí. Ahí fue donde el Señor dio ordenanzas, dio sus mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo se mantuviese en esas palabras. Pero, ¿qué fue lo que hizo que el pueblo se alejara de los mandamientos? La desobediencia, el ir en pos de sus propios caminos. Así que es por haberse apartado de esas instrucciones que el Señor anunció que les acontecería grandes males. Y en Deuteronomio 27 al 29, o sea, capítulo 27 al capítulo 29, habla las maldiciones de la desobediencia a la Torá. Y en esas maldiciones, si las lees, y te invitamos a que veas esos estudios verso a verso que tenemos de este tema, de Deuteronomio, ahí vemos que entre las maldiciones de la Torá están que serás llevado cautivo, serás esclavo, serás llevado en tierra extranjera. Todo esto ya estaba dicho. O sea que eso ya el Señor lo había anunciado, pero el pueblo con todo y eso no se arrepintió. Eran crónicas de una muerte anunciada. Y cada vez que el Señor les enviaba profetas, estos profetas les recordaban esas palabras, pero el pueblo no quería oír. Los profetas también no solamente anunciaron y pregonaron el arrepentimiento para estas tribus, para este pueblo, para Israel, sino que también anunciaron los profetas la venida del Mesías y la restauración del pueblo de Israel. Esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Jeremías 31:1. En aquel tiempo dice Yahweh, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor anuncia a través de los profetas una restauración futura acerca de un pueblo que fue enviado por causa de sus pecados al exilio. Por medio de un Mesías, ¿cierto? Un vástago de Isaí, un redentor. Ezequiel 36:1 y 2 dice, tu hijo de hombre profetiza a los montes de Israel y di montes de Israel oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, profetiza por tanto y di, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas
de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho, caer en boca de habladores, y ser oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh, el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, y a las ruinas y a los asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Yahweh el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí en mi celo, en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Yahweh el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Eso es una palabra que es dada por Ezequiel luego de la asolación, luego de la destrucción. Y haré multiplicar sobre vosotros vuestros hombres y toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas en las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Yahweh. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomará posesión de ti, y les será por heredad, y nunca más les matarán los hijos. Fíjate que es una palabra que el Señor está dando. Dice: montes de Israel, montes de Jerusalén, prepárense para el regreso de mi pueblo, porque juzgaré a todas las naciones que envié contra mi pueblo. Porque es que, ¿qué pasa con esas naciones? Es curioso, pero fueron naciones que se envilecieron en el poder que el Señor les dio para reprender a su pueblo. Es como cuando un profesor, ¿cierto?, tiene la autoridad sobre el estudiante de reprenderlo, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, ¿verdad? Pero había profesores que se les iba la mano. Y entonces ahí ya viene el papá y dice: bueno, ¿cómo es que fue? Y se sube las mangas y dice: bueno, con mi hijo tampoco. O sea, usted tiene la autoridad de reprenderlo, y eso le pasó a Siria, eso le pasó a Babilonia con Nabucodonosor, y a todos los pueblos que el Señor puso sobre su pueblo, Israel, para que los reprendiera. A todos se les subieron los humos. Todos dijeron: nosotros aquí tenemos el poder. Los asirios vienen y dicen: ¿dónde están tus dioses? Nosotros hemos destruido cantidad de naciones, y todas hasta con más dioses que ustedes. Si ustedes solo tienen uno, nos va a quedar grande. Y ahí es cuando el enemigo se envilece y se cree mucho café con leche como Faraón, y el Señor llega y dice: entonces los reprendo. Así que, aunque todas estas naciones fueron usadas por el Señor para reprender a Israel, estas naciones también serán reprendidas por causa de Israel, porque el Señor hará volver a los cautivos de Israel de todas las naciones. Así que hay una promesa de restauración para Israel. Así que vamos al siguiente tema, y es el tema número 6, la restauración de las dos casas. Los discípulos de Yeshua esperaban que cuando vino, ¿cierto?, sucediera esta restauración de las dos casas, ¿no? Que otra vez tanto Efraín como Judá volvieran a ser uno, como dice el profeta Ezequiel, ¿no? Toma para ti un palo y escribe para palo de Judá, y toma un palo en la otra mano y escribe palo de Judá, de José, este es palo de Efraín, y ponlos en tu mano y que sean uno en tu mano. Judá y Efraín nuevamente, una promesa de restauración. Cuando viene Yeshua, los apóstoles le preguntan en Hechos 1:6, acompáñenme. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué pasaba en la mente de los judíos de aquel entonces, y en especial de los discípulos de Yeshua? Tú eres el Mesías, Señor. Listo, resucitaste y todo, pero ¿y cuándo veremos las promesas dadas por los profetas? Restaurar a Israel. Israel como nación nuevamente unida, ya no dos tribus, o mejor dos reinos, ya no Efraín por un lado y Judá por el otro, sino Israel completo. ¿Cuándo lo restaurarás? Así que Yeshua les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aunque su esperanza era: pues queremos ver la restauración, Yeshua les dice: no es en el tiempo que ustedes crean, que piensen, es en el tiempo en el que el Padre tiene designado para hacerlo, para que vuelva a ser una sola nación. Ahora volvamos al capítulo 15 de Mateo, donde les
pincelé ahora el tema de la mujer cananea. Volvamos al capítulo 15 y leamos desde el versículo 21. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, venía con su alaraca ahí gritando y los discípulos dijeron: ay, qué pena, despídela, porque la señora ahí grite y grite. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, ¿y qué? Y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Después de una respuesta de esa es como, ¿y tú qué quieres si yo no vine por ti? Es una respuesta como fuerte y cortante, pero con todo y eso ella no se va, sino que corre otra vez y le dice: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, acá, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que, ¿quién era esta mujer cananea? Era una que había perdido su identidad. Que Yeshua se refiere a ella como perrillo. Y más que un término despectivo, es que los profetas usaron con respecto a Efraín términos refiriéndose a ellos como de animales, como gente que sin razonamiento, sin nada, sino por instinto siguen lo que creen, que por naturaleza hacen, ¿qué hace el hombre por naturaleza? Peca. Ese es el instinto natural del hombre, pecar. Eso es lo que le fluye al hombre, por instinto, y por eso se va tras ese instinto. Por eso es que los profetas llaman paloma indómita, paloma incauta, asno montés. Y aquí Yeshua se refiere a ella como un perrillo, como un perro, ¿cierto? Pero entre todos esos instintos de desenfreno y de ir en pos de sus propios deseos del hombre, pues esta mujer muestra algo que de pronto no habían mostrado otros, y era un instinto de supervivencia, de necesito ayuda, necesito salvación. Y por eso Yeshua le dice: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella se le postra y le ruega y le dice: Señor, pero los perrillos comen de la mesa de sus amos, de lo que cae. Y Yeshua le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella tiene esa fe tan grande que Yeshua le dice, la exalta, ¿cierto? Y le dice: tu fe es grande, tu fe. O sea, has creído que aunque no he venido por ti, puedo también salvarte. ¿Y por qué en esa mujer había ese deseo de buscar en el Hijo de David la salvación? Porque en ese pueblo disperso, en ese pueblo perdido entre las naciones, hay una chispa ahí dentro que nos llama a buscar al Hijo de David. Y que aunque no tenemos empatía y no tenemos, no más bien empatía, no, sino no tenemos identidad con el Hijo de David, porque no nos parecemos al Hijo de David. No parecemos ni judíos, ni guardamos las costumbres, ni guardamos la Torah, ni nada de esas cosas. Hay algo que nos impulsa a buscar a ese descendiente de David, a Yeshua, ¿no? Y eso es lo que lleva a esta mujer a rogarle, aunque él dice: yo no vine por ti. Entonces ella reconoce que necesitaba sanidad no solo para su hija, también para ella. Y es ahí donde Yeshua prolonga su misericordia. Ese pasaje nos dice mucho, porque habla de ese Meloagoín que está disperso, pero que en su necesidad de buscar salvación, de buscar misericordia, de buscar amor, ¿cierto? Y restauración por parte del Señor, es que el pueblo corre en busca de su Dios, en busca de algo que en el interior le dice: ve y búscame, ¿cierto? Ve y búscame. No se te haga raro que esta ha sido una de las razones por las que tú y yo hemos llegado a los caminos del Señor, porque sin tener parte en nada, nació en nosotros, puesto por Él, porque ya venía puesto por Él, el buscarle a Él. Si hay un instinto animal que dice Pablo, es esa ley en mis miembros que me hace pecar, pero hay una ley en mi espíritu que está puesta ahí, que todos la tenemos, pero que muchos la queremos opacar, por el que
predomina el instinto animal, si se quiere, en la comparación que estamos haciendo. Pero hay una chispa que de vez en cuando da esos visos de, esta no es la manera. Tu camino es otro, no es este, ¿no? Así que, ¿qué viene a hacer Yeshua? A romper esa pared intermedia de separación entre dos casas. Porque gracias a la paganización, si se quiere, de Israel en el norte, pues los judíos pusieron una puerta y dijeron, aquí no entra nadie. Nosotros somos los que preservamos, los demás enloquecieron, ellos verán a ver qué hacen. Y viene a haber una puerta, una separación, un muro de separación entre Samaria, por eso los judíos no se juntaban con los samaritanos, ¿cierto? Ni los samaritanos con los judíos, porque ellos mismos habían puesto esa barrera. Y el apóstol Pablo en Efesios 2:14 mira lo que dice. Porque Él es nuestra paz, hablando de Yeshua, que de ambos pueblos, ¿cuáles? Judá y Efraín. Judá y Efraín. De ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación. Una pared que se vino a poner desde tiempos de Jeroboam y Roboam, ¿cierto? Y que hasta tiempos de Yeshua permanecían. Que hasta hoy permanecía, pero dice Pablo, en Yeshua hay paz. ¿Qué es paz? Shalom. ¿Qué es shalom? Reconciliación. Es estar a cuentas, es estar otra vez como se debe. Y dice, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Una pared que se puso por causa de nosotros sí guardamos la Torah y la preservamos y ustedes siguen como locos allá, como perros, como gentiles, viviendo como se les antoja, no pueden aquí pasar. Pero Pablo entiende que es por medio de la sangre de Yeshua, que es que Efraín y Judá pueden reconciliarse nuevamente y ser una sola, un palo para Judá, un palo para Efraín, pero en una mano ambos llegan a ser uno. Y estamos en ese periodo de tiempo en el que Yeshua, a través de su sacrificio, está llamando a sus ovejas al redil. Bien dice Yeshua en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Así que los que estamos oyendo su voz y estamos regresando a nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la verdadera identidad de aquel que sigue al Dios de Israel? Pues ser como Israel, ser un hebreo, ser un descendiente de Abraham, ser alguien que como Abraham se comporte y viva, ¿cierto? Así que Él nos está guiando a hacer Teshuvah, a retornar en U y coger para el camino que debimos haber cogido hace mucho tiempo. Es por eso que el Señor envía al apóstol Pablo a anunciar el Evangelio. Veamos esta conversión de Pablo y aquí entender algo supremamente importante en relación con la plenitud de los gentiles. Hechos 9:15, que dice: Pablo está ciego por el encuentro que tuvo con Yeshua. Está en Damasco. Y el Señor llama a un hombre llamado Ananías para que vaya y ore por él. Cuando llama a Ananías le dice estas palabras. El Señor le dijo, ve, Ananías le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y esto, a estas alturas del estudio, nos debe hacer relación y total coherencia con Génesis 17:6, que dice, y vuelvo a ponérselos acá para que lo vean, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ustedes dicen, pero pues sí, menciona naciones y reyes, pero ¿cuál es la relación? Pues miren, a Pablo le dice el Señor, a través de Ananías, que este es instrumento para llevar el nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí hay una curiosidad, y es que parecen tres grupos de personas: gentiles, reyes y los hijos de Israel. Pero cuando uno va a revisar la palabra y, que se usa aquí como unión, no solamente traduce y, ¿sí?, al español, sino también traduce ambos. La palabra en el original también es usada como ambos. Que aquí parezcan tres grupos, parecieran un poco intencionalmente puesto de esta manera, ¿cierto? Pero en realidad lo que le está diciendo es, se ha llevado mi nombre entre Goí, o naciones, y reyes. ¿Qué le dijo a Abraham? Naciones y reyes saldrán de ti. Pero Abraham es padre de ¿qué? De Israel, ¿cierto? Así que en una mejor lectura, cuando vemos el estrón de esta palabra ahí, sería más bien ve, porque instrumento me es este, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel, incluyendo a reyes y a naciones, como le dijo a Abraham, reyes y naciones saldrán de ti, pero ambos son Israel. Así que esta promesa también es confirmada a Jacob en el 35:11 de Génesis, cuando el Señor le dice a
yo soy el Dios omnipotente, cree y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Y por qué no menciona Israel? Pues porque Jacob era Israel, porque Abraham también era el patriarca de Israel. Pero de los descendientes de él vendrían reyes y naciones. Y en su mayor entendimiento, la palabra goy, que es gentil, ¿no? Por eso aquí en Hechos aparece la palabra gentiles, que son naciones, la promesa dada a Abraham. Así que Pablo entiende, cuando se le caen las escamas, que por el derecho, escamas, peces, hace referencia a Efraín, ¿cierto? A la plenitud, a un mar de israelitas, de efraínitas mezclados entre las naciones, ¿cierto? Que había que ir a pescar. Hay una enseñanza bonita que cuando cruzan los brazos Jacob, ¿cierto? Es como formar un pez. Y hoy en día el símbolo por excelencia del cristianismo es el pez. El símbolo por excelencia del judaísmo, que es la estrella de David, ¿sí? Pero ambos, tanto la estrella de David como el pez, son uno. Son Israel. Ahí es donde está el pueblo perdido. Por eso es que el cristianismo busca a un Dios que dice conocer, pero que, como dijo Job, de oídas lo han oído, pero no lo han visto verdaderamente, ¿cierto? Porque ven a un Yeshua disfrazado, uno que abolió la ley, cuando él dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Así que Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 29, les dice lo siguiente. Ya lo hemos leído, pero se lo recuerdo. Si vosotros sois del Mesías, que ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que es por medio de la fe en Yeshua que podemos ser parte del linaje de Abraham. Es la misma palabra que aparece cuando le dice a Abraham: en tu descendencia. Es la misma, será, esperma, ¿no? Linaje, ¿cierto? Así que Pablo entiende que todas estas comunidades, a las que por ahí derecho les escribe 13 cartas, no eran cualquiera. Eran Meloa Goim. Era la promesa del Señor dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Efraín. Eran sus hermanos, no era una nueva religión, era atraerlos a ¿qué? A ser parte del pueblo, porque se habían perdido, porque se habían extraviado, porque se habían asimilado. ¿Y cómo es que va Pablo? Pues va con Torah, va con instrucción. El mandato de Jacobo de Santiago, el que era hermano de Yeshua, en el concilio de Jerusalén es: vayan y díganles que se abstengan de idolatría, de ahogado, de sangre, ¿cierto? Y de fornicación, porque Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas donde le dio cada día de reposo. O sea, empiezan a limpiar a un pueblo que se había paganizado, que se había contaminado con las costumbres de las naciones. Así que es a esta cera, a esta descendencia, a este esperma, a este linaje, que es enviada la palabra: arrepentidos y convertidos. Debes arrepentirte, volverte, retornar. ¿A dónde? A la Torah, a la ley, a Dios. Así que vamos al último tema, al cierre del tema número 7. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. La palabra del Eterno está llena de muchas cosas, y esto es solo una pincelada. Si bien es cierto, demoramos mucho tiempo estudiando esto, pero es una pincelada de todo lo que podamos estudiar. No leímos los profetas a profundidad, no leímos muchas cosas que pues en una enseñanza así no se puede. Por eso hay un estudio verso a verso de los profetas y de todos los libros de la Escritura, para poder entender todo esto a mayor profundidad. Pero digamos que a grosso modo esta es la historia de Israel. De hecho hay una enseñanza que es la historia de una familia, que también la tenemos en el canal y que profundizamos en muchos más pasajes con respecto a esto. Pero como el propósito de esta enseñanza es lograr entender esa bendición que el Señor le dio a Efraín por medio de Jacob, y conectarla con lo que en el Brit Hadashah se dice acerca de Efraín y la plenitud de los gentiles, es que llegamos a entender que las Escrituras nos llevan en su estudio juicioso y consciente de lo que en ellas hay, porque Yeshua dijo: a vosotros os parece que ahí está la vida. Pues esto es buscar la vida. ¿Cómo? Dándonos cuenta de que siendo un no pueblo, que siendo no parte de las promesas, vinimos a ser parte de las promesas, pero es entendiendo toda esta línea y sin salirnos de ahí, que podemos acceder a esas promesas, que podemos ser parte de esas promesas. Si no, no hay manera. No hay manera de que alguien que no hace parte del pueblo, que no se vuelve al Dios de Israel, con sus palabras, con sus instrucciones, con sus mandamientos, las guarda, las obedece, hace lo que el Señor le dijo a Abraham, pues sea parte de ese pueblo escogido. Podemos entender con esto que en la Nueva Jerusalén, en la que se menciona que hay 12 puertas, pues cada puerta lleva un nombre de un hijo de Jacob, entre ellos Efraín y Manasés, que son adoptados. De hecho hay un pasaje en Apocalipsis que dice: y miré, ¿cierto? Alcé mis ojos y miré, y aquí una gran multitud, como las aguas del mar, ¿cierto? Que no se puede contar, que habían sido lavados por la sangre del Cordero.
Y eso no es más que el Meló Agoí, la plenitud de los gentiles, Efraín, un pueblo que estaba disperso. Ya, al igual que José, tenía pinta de egipcio, ¿cierto? Pero que en lo profundo era un hebreo también y que debe descubrir ese camino para regresar, ¿no? Pablo dice acerca de las malas enseñanzas y de las malas doctrinas en Efesios 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, leámoslo aquí, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Solo puede estar toda la vida creyendo algo que es una mentira, que es un error. ¿Cómo es la mejor manera de hacer que una mentira se vuelva verdad? Repitiéndola todo el tiempo. Y llega un momento en el que la gente ya la cree y ya no vea otra cosa distinta a eso que para ellos es la verdad, aunque es un error. Así que los hombres emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la que verdad en amor, conoceréis la verdad y ya los hará libre, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, el Mesías, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Pablo también responde a esto en Romanos 11:25 y dice, esta es la mayor expresión de lo que les estoy diciendo, dicho por el apóstol Pablo, esta restauración de las dos casas, de Judá, de Efraín. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto que estamos hablando es un misterio que se ha ignorado durante mucho tiempo. Pablo lo dice claramente, no quiero que lo ignoren. Pero el hombre hoy lo sigue ignorando. La cristiandad sigue ignorando esto, aunque está claro. Aunque defienden, Pablo dijo, pues Pablo dice, no quiero que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué es Israel endurecimiento en parte? Judá. Judá es el que está endurecido en parte, porque es parte de Israel, pero no es todo Israel. Por eso es un endurecimiento en parte a Israel. ¿Quién? Judá. Hasta que haya entrado ¿qué? ¿Y quién es el Meló Agoí? Efraín. Esos son la plenitud de los gentiles. Pero si uno no estudia todo esto y no lo ve, pues llega acá uno y dice, no, está hablando ya por allá de quién sabe quién, de la iglesia cristiana, esos son la plenitud de los gentiles. No, está hablando de Efraín. Y luego todo Israel que será salvo, o sea, Efraín y Judá, todo junto será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes? Los judíos. Pues porque no recibieron al Mesías. ¿Pero por qué? Porque fueron endurecidos en parte, para que venga Efraín. Pero en cuanto a la elección, ¿qué? Son amados por causa de los padres. Por eso es que el Señor preservó un remanente llamado Judá, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo es interesante, porque ¿de quién está hablando? De Judá, uno llamado, y Dios no se arrepiente de haber llamado a su pueblo. Por eso dice, los dones y el llamamiento son irrevocables de parte de Dios, porque Dios llama a un pueblo llamado Israel, y parece el que se pare en la cabeza y guste el que le guste, ese es el pueblo que escogió el Señor. Ahora, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos permanecen en su necedad de seguir sus tradiciones, sus costumbres y no obedecer a Dios. Pero dice Pablo, ustedes ahora están recibiendo la palabra de verdad y aunque en otro tiempo eran desobedientes, ahora ya no lo son. ¿Desobedientes a qué? A la Torah, a la instrucción, porque todos estos que estaban viniendo, ¿qué tienen que hacer? Guardar Torah. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. O sea, como dice en otro pasaje, si el original fue desgajado y te insertó a ti, pues cómo no va a coger al original y volverlo a poner donde era. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, Judá se volvió rebelde para que Efraín recibiera misericordia. Gracias. Y ahí es donde dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Si no estudiamos toda la escritura desde el principio hasta el final y la comprendemos toda, pues no vamos a entender las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, ¿quién se hubiese puesto a pensar todo esto de la partición de las dos casas, de llevarlos por los asirios, de regresar a unos, a los otros dejarlos, y al final todos ellos ser Efraín, y endurecer a Judá para volver a Efraín, y luego al final ser ambos en su mano un pueblo? ¿Dónde cabe eso en la mente de un hombre? No cabe. Por eso dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguno le dijo, señoras, de esta manera? Ninguno. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, si tú eres una oveja perdida de la casa de Israel, si tú eres un Meló Goim, si has sentido el llamado de Dios en tu corazón y le buscas, aunque no le conoces del todo, muchos hemos salido de la cristiandad, ¿cierto? Porque no hay llenura, porque hay baches, porque se tapa aquí para enseñar aquí. Y hoy descubrimos, y en lo largo de estas enseñanzas de un único testamento, lo que estamos tratando de hacer es descubrir o redescubrir lo que está escrito y comprender que tanto la parte primera del libro como la última del libro son uno, que Efraín y Judá, aunque son palos distintos, son uno en su mano y son ejad, ¿cierto? Y se cumple la promesa que el Señor le dio a Abraham. Y quiero cerrar con la expresión dada por nuestro Mesías Yeshua acerca de esta reconciliación de Judá y Efraín. ¿Saben dónde está eso? La parábola del hijo pródigo. Dice Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, Judá y Efraín. Y el menor de ellos dijo a su padre, ¿quién era el menor? Efraín. Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Efraín, disperso entre las naciones. ¿Y allí qué hizo Efraín? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Un pueblo que reconoce y dice, me desvié. Ya no soy digno ¿de qué? De ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque ya está mezclado entre los gentiles, entre la basura, entre la desobediencia a tus palabras. Estaba asimilado, ya no sabía ni de quién era yo. Mi nombre ya había cambiado, ya no era el que fui. Y ya estaba comiendo lo que tú incluso prohíbes. Ya estaba, porque la necesidad era tan grande que ya, mejor dicho, estaba en esas. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿Y qué? Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado. ¿Qué hay? Teshuvá, arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque es hijo ¿quién? El que obedece. Es hijo el que se somete a la voluntad del Padre. Y el hijo pródigo dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo porque te desobedecí. Hice todo lo contrario de lo que tú me mandaste. No soy digno. Pero mira la misericordia de Dios. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era esto. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Cuál era el hermano mayor que quedó en casa? Judá. Él quedó en casa y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ven, hagamos una fiesta con tu hermano. Volvamos a hacer una familia. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo. ¿Qué ha pasado con Judá? Sino que ha preservado el conocimiento de Dios. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿qué hizo Israel? Se prostituyó con dioses extraños. ¿Has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y has estado, Judá? Los judíos siempre han estado. Por eso desecharlos o decir que ellos siempre han estado y tienen un gran valor en permanecer en los caminos de Dios. Con tanto celo y con tanto amor, guardar la Torá del Señor. Con los holocaustos y con todo, guardar los mandamientos de Dios y permanecer.
Y por eso Dios le dice, por eso el Padre le dice, tú siempre has estado conmigo. ¿Quién creen que ha guardado a Judá a lo largo de la historia sino el Señor? Tú siempre has estado conmigo y que todas mis cosas son tuyas. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de los judíos que le fueron entregados la promulgación de la ley, los oráculos, los patriarcas, todo, las promesas? Tú lo tienes todo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano Efraín era muerto y ha revivido. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Sopla vida de los cuatro vientos. ¿De dónde fue esparcido Efraín sino a los cuatro extremos de la tierra? Sopla y da vida a estos huesos. ¿Tú crees que van a vivir? Pues sopla porque van a vivir. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esto es lo que Pablo dice, oh insondables misterios. Grandeza, gloria de Dios. Para que al final, ¿sabe qué pasa al final de esto? La gloria sea dada al que hizo posible todas estas cosas. Si hoy tú y yo hacemos parte de esto, si hoy tú y yo entendemos esto y predicamos esto para que muchos también lo conozcan, no es más que misericordia, gracia y favor de Dios, porque éramos muertos y ahora hemos tenido vida. Así que familia, espero que esto nos pueda abrir un poco más el entendimiento de que tú y yo somos ese Meló Goim, esa plenitud de naciones, ese pueblo que no era pueblo, ese Efraín, por el cual Yeshua vino a morir para reconciliar en el Padre y tomar luego a Judá, que ha permanecido, y a Efraín, que malgastó su herencia, volverlos uno en su mano y que ambos sean Israel. Ese es el plan del Señor, pero solamente con Teshuvá, con arrepentimiento de corazón y volvernos de nuestro mal camino, es que nosotros podemos abrazar y tomar esas promesas dadas a Abraham, Isaac, a Jacob y a las 12 tribus de Israel. Familia, que el Eterno les bendiga en este día de Shabbat, que nos dé el reposo a todos, que nos dé oídos para oír y corazón para entender. Sus palabras permanezcan siempre en nuestros corazones y hallemos el reposo y el descanso para nuestra alma. Shabbat Shalom a todos. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos.